Imaginaya mashikuna allí punja lichisha tuta tukuikuna allí shamushka kachi. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a ver acerca de la sala. ¿Qué podemos encontrar dentro de la sala, no? La sala en quichua, amigos, se dice chasquina uku. Chasquina, amigos, significa o es el verbo de recibir. Cuando tú recibes algo, chasquina, ¿no? Uku significa, ya sabemos, cuarto o el área destinado, ¿no? Para recibir. En este caso, la sala. Así que, amigos, comencemos. Y bueno amigos, ya estamos aquí, vamos a comenzar. De igual manera he sacado algo básico para explicarles algo principal que podemos encontrar en una sala. Así que amigos, vamos a comenzar. He estado viendo ahí algunas imágenes y he visto que en algunas fotografías me muestran que en la sala también tienen lo que son un área destinado en donde van a poner o donde colocan los libros, ¿no es cierto? Como ya vimos en el video anterior, libros en quichua se dice camu. Así que aquí también tenemos camu, ¿no? Si queremos decir lo que es libros en plural, camukuna, no se olviden de eso. También podemos encontrar lo que son pachatupu, que ya sabemos, en varios videos vengo repitiendo que pachatupu es el reloj, watch, ¿no? El reloj, no, perdón, es diferente en inglés. Reloj pachatupu, bueno, en quichua sería lo mismo, ¿no es cierto? Pachatupu, que el reloj que se coloca en la mano y el reloj de la pared. Pero en este caso en el inglés no es lo mismo. Watch me parece que es el que se coloca en la muñeca. Y otro reloj que se coloca en la pared, pues es diferente, ¿no? Tiene otro nombre. Bueno, también en la sala también hemos visto que se encuentran adornados o tienen algún tipo de cuadros, ¿no es cierto? Cuadros de artes, de pintura, lo que sea. Estos cuadros en quichua, de igual manera, ya sabemos en algunos videos, ya hemos visto, se llama shuyu, ¿no? Shuyu hace referencia a dibujo, arte, pintura, todo ese tipo, fotografía, shuyu. Por otro lado también tenemos lo que es una televisión, ¿no es cierto? He visto que en una sala no puede faltar lo que es una televisión, digamos, ¿no? Tienes ahí una televisión para ver tus películas, tus videos favoritos, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, televisión, yo lo aprendí con este nombre, yo lo conozco con este nombre, que es rikuchiganta. Rikuchi es como que decir un artefacto que te muestra, ¿no es cierto? Es rikuchiganta, la televisión. Luego también está por acá abajo, yo sé que no aparece, este es un altavoz, bueno, vamos a decir que es radio, ¿no? Altavoz, parlante, radio, lo que sea. En quichua se dice antayari, antayari, ¿no? Entonces ya sabemos cómo se dice televisión y cómo se dice los parlantes o radio. Algo muy importante que en ninguno de los videos he dicho es esta, que es una lámpara, una lamparita, una lámpara o un foco o no sé, una luz. En quichua se dice achig, achig. Achig significa esa luz. De forma general la luz, sí, en quichua se dice achig, ¿no es cierto? También tenemos algo muy importante que lo he visto, es la tiarina pataku, que son los sofás que se conoce en español, sofás. O sofá, estos muebles de sala. Entonces en quichua se dice tiarina pataku, ¿no? Tiarina pataku. Y también he visto que en el centro de la sala lo colocan algún tipo de como que una mesa pequeñita. Entonces por eso yo lo he puesto uchilla pataku. Uchilla significa pequeño y pataku ya sabemos que significa mesa, ¿no es cierto? Y también, como podemos ver aquí en la imagen, esta mesita en la mitad tiene un florero. En quichua sería sisa, ¿no? O sea, las flores en sí, como le adornan con las flores, entonces sería sisa, ¿no? Y también por este lado de acá podemos ver una especie de plantas decorativas para las casas o cualquier tipo de vivienda. Esto podemos decirlo que hierba en sí en quichua se dice kiwa, hierba. Pero también podemos decir yura,
que significa una planta, ¿no? También significa un árbol, pero de forma general, o sea, yo creo que Yura quedaría más mejor, dependiendo qué tipo de planta sea. Si es que es un tipo, una planta con un aspecto de árbol, pues sería Yura, pero en este caso es como que unas hierbas, ¿no? Como un aspecto de hierba, entonces por eso yo lo puse como Kiwa. Cualquiera de los dos, o sea, lo importante es que aprendan el vocabulario del quichua, eso es lo más importante, más allá de todo. Bueno, yo lo hago con ese objetivo, ¿no es cierto? Y bueno amigos, esto ha sido todo el video. Me pueden seguir en estas redes sociales, en Facebook, bueno en YouTube, ya mismo llegamos a los 1000. Estoy muy contento con ustedes amigos, para mí sí es bastante, yo digo wow, imagínate, o sea que 1000 personas suscritos en este canal, un canal educativo. Se me ha hecho, ha tomado mucho tiempo, pero no importa. Y me pueden seguir en estas redes sociales, Instagram, bueno en Instagram solo subo fotos, y en TikTok que también hago otro tipo de contenido. Así que amigos, muchísimas gracias. Yupaychani mashikuna, kaita rikushkamanta, kaya minchakuna kama, allí ya y allí paicha.